Juan Tito Domina, historiador por excelencia de pura raza. Palabra calificada para poder meternos en ese momento. Tito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día. Feliz día de Córdoba. Feliz día. Feliz día para vos también, un apasionado por nuestra historia. Tito, contanos un poco o contextualizanos acerca de ese momento de la fundación que también fue un acto de rebeldía, ¿no? Recordemos de Jerónimo Luis de Cabrera. Así fue porque a don Jero lo habían mandado el virrey Toledo del Perú, allá por 1573, a fundar en el Valle de Salta. Así expresamente le dijo el virrey. Y él, bueno, se mandó hasta aquí, mucho más al sur, con un centenar de expedicionarios, todos hombres, las mujeres no venían todavía, pues no se sabía bien con qué se iban a encontrar. Y él llegó acá a las orillas del Suquía el 24 de junio, tal es así que le cambia el nombre, le pone San Juan, pues no sabía que se llamaba Suquía. Y unos días después de haber relevado el terreno, habrá mirado esas sierras azules, habrá sentido el aroma de ese aire, como dice la hermosa cantata de Montalcini, que olía a poleo, a suave menta y tomillo, haber escuchado los zorzales, y habrá dicho acá. Y bueno, y fundó la Córdoba de la Nueva Andalucía, y según los historiadores más respetables, como Carlos Luque Colombre, el lugar original de la fundación fue ahí en barrio Yapeyú, donde empieza o termina Avenida Patria, donde hay un memorial, un monumento, donde recuerda el lugar de la Córdoba original, que después se trasladó a la otra orilla del río. Tito, buen día, te saluda Andrés Oliva. Y en esos inicios de la Córdoba de la época colonial española, ¿cómo comenzó la ciudad? Porque empieza también lo que hoy conocemos como la manzana jesuítica, llegan otras migraciones que van conformando lo que es el centro inicial de nuestra ciudad, ¿no? Es así, pero como decíamos hace un rato, la ciudad nació de esa orilla del Suquía y después se trasladó del otro lado. Y ya cuando no estaba don Jerónimo en escena, porque el destino le jugó una muy mala pasada, él funda la ciudad y al poco tiempo está envuelto en un conflicto, digamos, burocrático, porque a él lo había designado gobernador del Tucumán, Juríes y Diaguitas, el virrey. Pero el rey de España, porque todo era así, muy solemne, muy complicado, había designado a otro, a un tal Gonzalo Abreu de Figueroa. Y al cabo de algunos meses, de unos pocos meses de la fundación, este tipo se presenta o manda un emisario que lo trata muy mal a Cabrera, lo trata de usurpador, lo lleva detenido a Santiago del Estero, y allí Abreu de Figueroa lo mete en prisión y después lo ejecuta, lo manda a ejecutar del modo peor, porque muchos historiadores coinciden que se le aplicó garrote vil, que era la pena destinada, la forma de ejecutar destinada a los reos. Así que él la pasa muy mal y no alcanza a ver el traslado de la ciudad que él fundó a la otra orilla, donde hoy está emplazada, donde, como decían ustedes, se instalan los primeros solares, se reparten las encomiendas de indígenas, se destina el lugar de la Plaza Mayor, de la Iglesia Catedral, del Cabildo, un plano que después inclusive tiene sus dimes y diretes, pues sufre modificaciones. Ese plano original no se conserva, fue arrancado del libro de actas del Cabildo, y el que ejecuta esta segunda instancia es Lorenzo Suárez de Figueroa, el lugarteniente de don Jerónimo, que ya no estaba en este mundo. Y ahí, bueno, comienza a crecer de a poquito, muy lentamente, porque estaba lejos de todo, pero con el tiempo se convierte en esta hermosa ciudad que tenemos hoy, ¿no? Tito, recién mencionábamos, ¿no?, lo que es la manzana jesuítica, toda la historia que tiene nuestra Córdoba. Córdoba es histórica, ¿no? Hay otras ciudades que no tienen esta clase de referencia, pero nosotros sí. Se me viene a la mente el Cordobazo, lo que es la reforma universitaria. Para vos, ¿cuál es el hecho, el acontecimiento histórico que se ha dado en nuestra ciudad que más te haya conmovido? Bueno, como dicen ustedes, en Córdoba desembarcaron rápidamente en la primera hora todas las órdenes religiosas,
todas levantaron hermosos templos, algunos de los cuales felizmente subsisten. Por supuesto, los jesuitas en eso tomaron la iniciativa con la manzana jesuítica, patrimonio de la humanidad, pero todos, San Francisco, Santo Domingo, el Pilar, todos esos templos datan con las refacciones del caso y la catedral más o menos de esa época de la primera hora de Córdoba. Y claro, Córdoba rápidamente pisó fuerte porque tuvo la primera universidad. Me parece que este es un hecho a remarcar, ¿no? En 1613 nace la Universidad de Córdoba, la única de este lado del territorio de Sudamérica, porque no la había. La de Buenos Aires, fíjense en que recién arranca en 1823, o sea que le sacamos una enorme ventaja y eso le dio un valor agregado, además de la ubicación geográfica, porque siempre Córdoba estuvo naturalmente en el Camino Real, a mitad camino más o menos de lo que era la capital virreinal Lima y la nueva capital en Buenos Aires, después cuando se organiza el Virreinato del Río de la Plata. Lo que quiero decir que Córdoba siempre tuvo una presencia muy fuerte y también una competencia con Buenos Aires, ese es un rasgo de identidad. Córdoba arranca primero, estamos hablando de 1573 y la segunda fundación de Buenos Aires de Juan de Garay de 1580. O sea que ya de entrada tenemos los papeles, más autoridad en ese sentido, entre comillas, que Buenos Aires. Pero Córdoba marcó hitos muy importantes, ustedes señalan algunos, la reforma universitaria de 1918, el cordobazo, pero en medio siempre una presencia con un sesgo particular de autonomía, que le dio ese carácter, esa impronta, que muchos vinculan con aquella rebeldía que decíamos hace un rato de don Jerónimo, ¿no? Porque él desobedece una orden en el sentido de que fundó en un lugar muy distinto al que le habían dicho y pagó muy caro, pagó un alto precio por eso, y esa rebeldía muchos creen verla todavía en los cordobeses, que no somos fácil de arriar. A Córdoba no la llevas de la nariz a ningún lado, y esto es una impronta, una constante en su historia, que bienvenida sea, ¿no? Tito, y puede ser también que se vincule a los pueblos originarios, al pueblo comechingón, que también era muy rebelde y que hace hoy que nuestra Córdoba tenga esa ambivalencia entre Córdoba de las campanas, una mirada más conservadora, tradicional, y una Córdoba más rebelde, hasta ciertos puntos subversiva también. Tenemos la impronta de los dueños de la tierra, porque en 1573 no empieza la historia. Aquí había pueblos originarios, estaban los hermanos comechingones, que felizmente tenemos una comunidad comechingona ahí en el pueblito, que era el lugar de ellos, de Alto Alberdi, ¿no es cierto? De Alberdi, Alto Alberdi. Así que en buena hora que la sangre comechingona siga corriendo como la sangre de los descendientes de aquellos expedicionarios, más todo lo que vino después, la inmigración, porque Córdoba recibió con brazos abiertos a muchísima gente que fue consolidando la matriz poblacional que hoy tenemos con las improntas que se fueron fusionando, ¿no? Porque como bien dicen ustedes, inclusive hay quienes sostienen, investigadores serios, que ese cantito cordobés, que es lo que como andáis negro, eso viene de los comechingones. Exacto. Que según ellos acentuaban estiraban la sílaba pretónica, así dicen. No puede ser, otros dicen que puede venir de Sevilla, etcétera, etcétera. Pero Córdoba tiene una mixtura en su matriz cultural de todo eso y le fue incorporando lo propio, ¿no? Porque así ya en el siglo pasado, en la década del 40, nace el cuarteto con el Tunga Tunga de Leonor Marzano y de Gelfo, y ya Córdoba tiene su raíz folclórica, tiene su propia impronta que le da ese carácter tan particular y de nos sentimos tan orgullosos. Fíjense en ustedes, 10 segundos más, la relación de empatía que tenemos los cordobeses con el fundador. Esto no es habitual, uno no lo va a ver en otras partes. Aquí don Jerónimo Luis, con esa imagen entrañable que imaginó el escultor Horacio Juárez, cuando allá en 1955 la instaló el gobierno, en ese momento la Intendencia de Manuel Federico, en la plazoleta del fundador, que está ahí, en la 27 de abril, detrás de la catedral. Bueno, digo, uno lo mira a ese flaco con el sable y dan ganas de saludarlo, porque es uno más de nosotros. Esa relación de empatía, bueno, es otro rasgo particular y en buena hora que así sea, ¿no?